¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Me, me escuchan? Sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas, licenciado. Buenas tardes, licenciado. De veras que sí, es un sacrificio estar en diciembre recibiendo clases, ¿verdad? Pero al final, todo eso va a ser, correspondido con su título, sus títulos respectivos, ¿verdad? Me estaban informando el día de ayer que el viernes es la fecha programada en este mismo horario, es decir, en el horario de clases, para realizar su examen parcial. No sé si ya estaban enterados. Si no, pues el día viernes es el examen. Entonces ahí se ponen pilas. Ya les dije, el objeto de examen va a ser todo lo que es su libro cuarto del Código Civil. Ahí es donde ustedes van a tener que hacerse preguntas, por ejemplo, quién nombra al registrador general de la propiedad, dónde está ubicado el principio de prioridad, etcétera, qué sistema utiliza Guatemala, y así también el reglamento del registro general de la propiedad, es decir, el acuerdo 30-2005, ¿verdad? Ese es el reglamento del registro general de la propiedad. ¿Alguna duda, alguna pregunta con relación al contenido de su examen? Una duda, licenciado. Creo que nos ha dejado también unos criterios registrales de que estaba actual en la página del registro de la propiedad. ¿Esos no van a venir? No, los criterios registrales no. Yo se los indiqué a manera de ilustración para que ustedes efectivamente ya sepan dónde buscar o más o menos cuáles son los requisitos que examinan tanto de forma como de fondo, con relación al registro general de la propiedad, ¿verdad? Es para que ustedes vayan viendo cuáles son los requisitos efectivamente que el registro verifica al momento de hacer esa calificación cuando se presenta algún documento para su inscripción en el registro de la propiedad. Vamos a continuar, vamos a presentar. No sé si alguien tiene otra duda. Bueno, el día de hoy pues nos quedamos con los principios. Vamos a ver, Luis Ramírez. Sí, buenas tardes. ¿Me podría ilustrar lo último que dijo? Pues, ¿cómo vendrían los cuestionamientos más o menos? Refiriéndose al libro cuarto del Código Civil. En ese sentido, pues, yo hice, pues, mi compañero, mi auxiliar, pues hizo una evaluación de más o menos en qué semestre era el que ustedes estaban cursando y la mayoría, pues, ya terminó sexto semestre. Eso significa que ya hemos terminado lo que es Derecho Civil 4. Por ende, pues ya hemos visto nosotros el libro cuarto de que se refiere al registro general de la propiedad. Y pues ustedes lo que tienen que hacer desde hoy hasta el viernes, pues elaborar una serie, su cuestionario, buscar incluso ahí en internet para ver las posibles preguntas que pues se pudieran o pudiese yo hacer del registro general de la propiedad. Por ejemplo, si los registradores auxiliares prestan garantía, la respuesta es sí o no, y cuánto es esa garantía, ¿verdad? ¿Cuánto sería? ¿Alguien tiene la respuesta? Si alguien tiene la respuesta, pues la puede compartir. Entonces también hay que leer eso y hay que leer el reglamento, porque efectivamente, como les digo, la mayoría pues ya cursó su sexto semestre y obviamente ya tenemos nosotros ese acercamiento con todo lo que son los 4 semestres que nos han impartido de Derecho Sustantivo Civil, ¿verdad, Luis Ramírez? Concatenado a lo que hemos explicado en clase. No sé si respondí a su pregunta. Muy amable, licenciado, muy claro. Muchas gracias. El examen, otra vez reitero, va a ser a la misma hora, a las 4 de la tarde del día viernes. Así es de que pilas, van a estar un poco tensos por su examen, pero ya después del examen, pues ya se pueden ir a relajar un poquito, ¿verdad?
Si no hay más preguntas, continuamos ya con la clase. Pues habíamos visto el día de ayer, yo les había explicado lo que era la importancia de los principios, sobre todo a nivel general, porque los principios van a ser aquellos que nos van a dar esos lineamientos que efectivamente se deben observar en determinada norma, en determinada rama del derecho. Nos van a orientar en cuanto a la interpretación, el porqué de su creación y cuál va a ser la mejor forma de aplicar los principios. Y hablamos en materias generales. El día de ayer les dije también que, por ejemplo, en el registro de la propiedad, nos vamos nosotros a concentrar básicamente en los principios que rigen al registro general de la propiedad. Pero ustedes tienen que hacer o elaborar, que no va a ser objeto de examen, sino que es simplemente para que quiera aprender, por ejemplo, qué principios rigen en la ley de propiedad industrial, qué principios rigen en la ley de garantías mobiliarias, qué principios rigen en el Código de Comercio, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el Código de Comercio, pues, acordémonos que lo que regula es la actividad del comerciante, ya sea de forma individual o ya sea en forma colectiva, es decir, cuando se asocian dos o más personas, con excepción de la sociedad de emprendimiento, que esa es una sociedad de carácter unilateral. Entonces, esa es su tarea. Yo les explico y ustedes lo que tienen que ir haciendo es ir desarrollando, ¿verdad? Habíamos visto ayer que el principio de inscripción, pues ese era uno de los principios que habíamos visto, pues obviamente, así como cuando nosotros nacemos, también las fincas o los inmuebles que se inscriben en el registro general de la propiedad, pues van a tener un principio que se denomina principio de inscripción. Es decir, cuando nace a la vida jurídica, ese bien inmueble que se va a identificar mediante el sistema de folio real, y que en el registro general de la propiedad se le asigna lo que es un número de finca, un número de folio, un número de libro. También la primera inscripción se le llama inmatriculación o matriculación, como ya lo habíamos visto. Cada quien va a tener esa obligación, o mejor dicho, la necesidad, porque ya les indiqué, en Guatemala, pues en el registro general de la propiedad, la necesidad de yo establecer de que efectivamente yo soy el propietario, pues eso me hace a que yo presente mi documento al registro para su inscripción respectiva. Luego, continuando, pues habíamos visto, ¿verdad? En los registros se van a inscribir, en el registro de la propiedad se van a inscribir todo aquello lo referente a los bienes inmuebles, a algunos bienes muebles, a las naves, a las aeronaves, etcétera, etcétera. Cuando a usted lo inscribieron, ya sea si fue en el Registro Nacional de las Personas, que no creo porque empezó a operar aproximadamente en el año 2008, pues antes nos inscribían pues en las municipalidades, pero a partir de esas reformas y la de creación del Registro Nacional de las Personas, pues se delegó a este ente, por decirlo así, de carácter semiautónomo. Cuando usted autoriza una sociedad anónima, pues lo que hace es inscribirla en el registro mercantil. Cuando usted quiere inscribir una marca, una patente, en el registro de la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de la primera inscripción. También al final hay otros actos, por ejemplo, si usted ha sido inhabilitado porque tal vez es un profesional, también se inscriben en el registro de la propiedad, en el Registro Nacional de las Personas, perdón. Luego vemos el siguiente principio, el principio de seguridad jurídica, ¿verdad? Pues en ese sentido ya hemos hablado y ya hemos ido avanzando. Si se dan cuenta, ya su clase de Derecho Registral es bien importante que estuvieran ustedes los primeros días, porque este principio de seguridad jurídica establece que las informaciones o los archivos
o lo que obra en todos los registros deben de ser lo más exacto posible y deben de estar de manera fidedigna, porque eso coadyuva a que nosotros tengamos esa seguridad de que en efecto lo que está ahí es lo que es, ¿verdad? Esas inscripciones ya una vez asentadas se van a conservar y van a permanecer, ¿verdad? Inalterables. Muchas veces habíamos visto, por ejemplo, en las municipalidades, ese problema se daba en las municipalidades. ¿Se acuerdan de las cédulas de vecindad? No sé si vieron ustedes las cédulas de vecindad. ¿Algunos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Bueno, fíjense que, por ejemplo, en el caso, yo tuve un caso en donde lamentablemente mi vecina me llama y me dice, mira vos, Alain, me dice, fíjate que me robaron mi identidad y ahora qué voy a hacer, me dice. Entonces le digo yo, bueno, pues en primer lugar vamos al Registro Nacional de las Personas porque quiero ver qué fue lo que pasó. A usted no le notificaron nada, no me notificaron nada. Y pues en efecto yo fui al Registro Nacional de las Personas y resulta que mi vecina, mi clienta, ella tenía una identidad y con esa identidad celebró matrimonio. Con esa identidad pues reconoció a sus 3 hijas que tiene. Con esa identidad pues incluso hasta compró un bien inmueble de su propiedad. Pero al final el RENAP, sin más, sin darle audiencia, pues decide que, porque cabal era en las votaciones anteriores, que ella fue al registro de ciudadanos para actualizar datos y le dijeron que su DPI ya estaba totalmente inhabilitado. Entonces, cuando fuimos, efectivamente, ya había aparecido otra persona que ella manifestaba que esa era su identidad y que se la habían suplantado. Entonces, cuando yo le digo, pero mire, aquí un amparo me lo van a otorgar fácilmente, hablé yo con la directora, con la asesora de RENAP y vamos a votar esto, pero ¿sabe qué, Lick? Mejor hable con su cliente. Y cuando hablé con ella me dice lamentablemente su historia. Fíjate que a mí cuando yo era pequeña me abandonaron y me llevaron a la casa de un señor donde él venía y cuidaba a los niños. Entonces lo que hizo el señor fue, lo que hacía el señor era que llevaba a los niños al juzgado, a la municipalidad y ahí los inscribían. Pero ¿qué era lo que hacían en las municipalidades antes? En las municipalidades lo que hacían antes era sobre la misma partida de nacimiento inscribir otro nacimiento o otra identidad o insertar la identidad de otra persona, y por eso era que había dobles, triples, cuádruples, en síntesis múltiples personas que se identificaban con un mismo número de partida. Obviamente, pues yo lo que tuve que ver en ese sentido fue, pero mire, y usted tiene testigos para que puedan, no, los señores a los que yo le decía papá no eran mis papás. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues tuvimos que renunciar a esa identidad y pues tuvimos que promover nuevas diligencias, ¿verdad? Unas diligencias de asiento extemporáneo, de inscripción de partida de nacimiento, y en donde al final, pues en su partida, ya no dice ya padres desconocidos, padre desconocido, madre desconocida, ¿verdad? Pero para efectos prácticos, pues eso ya no sirvió y se hicieron las anotaciones correspondientes tanto en la partida de matrimonio, porque acuérdense que cuando uno celebra un matrimonio, pues se inscribe una partida de matrimonio. Con relación a los hijos también se tuvo que hacer eso porque el número, el código único de identificación que nos dan con el DPI, pues efectivamente había cambiado también, ¿verdad? Así era, incluso en el RENAP al principio tuvimos vicisitudes en el año 2008, 2009, en donde todavía podían lamentablemente hackear los sistemas y vemos que todavía le daban documentos a personas extranjeras, violentando toda esa cadena, todo ese procedimiento, ¿verdad? Ahora ya los procedimientos ya son un poco más seguros.
ya son más inalterables, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere la seguridad jurídica. Por eso fue que a las municipalidades, miren, se les quitó, o mejor dicho, se les indicó que debían entregar todos esos libros de las partidas de nacimiento y todo pasaba al RENAP. El problema con RENAP era que, por ejemplo, si en RENAP no entendían algún nombre de alguna su letra, les valía y ponían cualquier nombre, cualquier barrabasada, ¿verdad? Tuve el caso de mi amigo que él aparecía casado con su mamá, imagínense. Entonces, este principio de seguridad jurídica, pues, debe de ser lo más fidedigno, lo más fiel. Esa información que obran en todos los registros públicos debe de ser de una manera tal que no dé lugar a dudas, ¿verdad? Esos libros se van a conservar y van a permanecer inalterables. Pero ahora no hablamos de libros físicos, ahora hablamos de todos lo que son libros electrónicos, ¿verdad? En el registro mercantil, usted iba antes al registro mercantil y solicitaba una certificación de una patente. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Saben qué hacían cuando le iban a dar una certificación de una patente? Alguien que me ayude, que sea procurador, que no tenga miedo. Bueno, pues antes, ya que no quieren participar, antes en el registro mercantil, pues todos los archivos de todas las sociedades estaban metidos en unas, ¿cómo se le llama? Estaban metidos en unas cajas de plástico. Y cuando llegaba uno, mire, quiero una certificación es que no sé qué se hacía, ¿verdad? No tengan pena. Sí, yo sé que la mayoría de ustedes son aproximadamente año 1999, 2001, 2002. Usted iba a solicitar una certificación al registro mercantil. En primer lugar, tenían que ubicar dónde estaba el archivo de la sociedad, era archivo físico. Luego le decían, tenga, ahí está, vaya a sacarle copias. Imagínense qué seguridad y certeza había ahí si se sustraía un documento o algo, ¿verdad? En cambio, ahora todo está digitalizado en el registro mercantil, de tal suerte que ahora usted puede pedir sus certificaciones en forma electrónica, como bien lo manifiesta Carlos Giovanni. De tal suerte, chicos, que pues gracias a Dios ya en Guatemala, pues ya los sistemas ya son electrónicos y efectivamente, pues eso coadyuva a cumplir con este principio de seguridad jurídica. Lo mismo ocurría, chicos, inclusive en el registro de la propiedad, pero esto era bárbaro antes. ¿Por qué? Porque antes del año 1999, como está ahí en su diapositiva, no sé si la están viendo, en el registro general de la propiedad, pues los libros eran así físicos. Y lamentablemente si alteraban esos libros o rompían las hojas de los libros, y muchas veces se despojó a muchas personas de sus propiedades por todo eso, ¿verdad? Pues, pero esto ya cambió, evidentemente ahora, porque todas las operaciones son de forma o de carácter electrónico, y eso ha permitido pues que Guatemala cumpla con lo que para el efecto establece, en donde tenemos este principio de seguridad jurídica, chicos. Ya se los indiqué. ¿En dónde está contemplado este principio? Artículo 2 de la Constitución. Muchas gracias. Por favor, si lo saben, respóndanme así rápido, porque yo sé que o algunos no lo escucharon o les da pena, pero no, ayúdenme a continuar con la clase, ¿verdad? Bueno, entonces eso es en cuanto al principio de seguridad jurídica. Pues vemos en ese sentido cuál sería el efecto de no tener esa seguridad jurídica, ¿verdad? Ya se los había yo adelantado también. Al no tener seguridad jurídica, pues, ¿qué
¿qué ente extranjero va a querer invertir acá en Guatemala? Si, por ejemplo, voy a comprar una propiedad y resulta que es muy fácil poder burlar los sistemas informáticos, o si es muy fácil venir y transferir ese derecho de propiedad a otra persona sin que yo me dé cuenta, ¿verdad? Entonces, el día de ayer vimos que por medio de una inmovilización podemos hacer también eso, ¿verdad? Para que poner un candado a nuestra propiedad para que nadie pueda hacer uso de ella, ¿verdad? Y entonces, no solo las personas extranjeras, sino las personas nacionales. No sé si les expuse yo a ustedes el caso que tuve una vez con una empresa en donde, fíjense pues, la empresa compraba un producto allá en Cobán, pero cuando llegaba a la empresa, la sociedad, ¿qué era lo que le decía a las personas que llevaban el producto? Así venía la persona con su costal, su par de costales, y le decía, mire, yo compro su producto. Entonces le decía, muy bien, yo se lo vendo, pero me da factura. Entonces, ¿qué hacía la persona? Solo se daba la vuelta y seguía con sus costales y se lo vendía a otra persona para que no le pedía factura. Entonces, vino una persona muy astuta y vio esa deficiencia y empezó a crear sociedades anónimas a las que se les denomina comúnmente sociedades de cartón, porque no tienen nada o sea, son creadas para algún fin, por lo regular, un fin ilícito. Y entonces, esta persona creó un montón de sociedades y lo que hacía era comprarle el producto a estas personas, no les pedía factura, le vendía a esta empresa, que era la empresa mayoritaria, y esta constituyó como unas 8 o 10 sociedades y todas estas le vendían a esta. Pero, y ahí sí, y le facturaban. Pero al momento de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pues resultaba que todas estas sociedades no cumplían. Pero ¿qué fue lo que hizo la Superintendencia de Administración Tributaria? Obviamente agarró del pescuezo a la persona que sí tributaba, a la persona que sí tenía su documentación en regla. Lamentablemente también en Guatemala, pues pasa mucho eso, ¿verdad? Que cuando uno sí cumple con todo lo que está establecido en la ley, pues efectivamente, pues como diría, me dice mi colega en la oficina, el licenciado Daniel, cuando vemos esos casos, la ley, pero si fuéramos vos y yo, rapidito nos cae o la SAT o el MP o cosas así, ¿verdad? Pero, y entonces, pues al final, uno le explicaba a la SAT, miren, uno celebró, yo le compraba a ellos, pero obligación de nosotros no es verificar, sí, pero entonces le atribuyeron que a la sociedad que sí cumplía, que ella había creado esas sociedades para defraudar al fisco, ¿verdad? Para defraudar el patrimonio del Estado y que dejara de percibir todos esos impuestos. Entonces, ahora pues ya les había yo también, se los he comentado, ahora lo que existen son los compliance corporativos o compliance empresariales, que son manuales para detectar debilidades y fortalezas dentro de una empresa, dentro de una sociedad, para en primer lugar evitar caer en ilícitos penales, como la ley contra el lavado de dinero u otros activos, y también verificar si la persona con la que yo estoy contratando pues cumple con sus obligaciones tributarias. En esos compliance, pues lo primero que yo voy a hacer, si voy a celebrar un contrato con esas personas, con alguna persona individual o jurídica, pues lo primero que yo le voy a pedir es una solvencia fiscal. Lo primero que le voy a pedir son sus declaraciones ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Y pues la Superintendencia de Administración Tributaria, por medio del registro tributario unificado, pues va a emitir esos informes, ¿verdad? Los que me van a dar o me van a permitir a mí ver si es una persona que cumple o no con sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, si necesito saber
en dónde está ubicada una sociedad o dónde está la empresa, pues pido el número de finca, folio y libro, voy a verificar si existe el lugar, ¿verdad? Porque de hecho cuando el Ministerio Público llegaba a las direcciones que se señalaron para constituir esta SA, no había absolutamente nada. Por eso es de que necesitamos que efectivamente el principio de seguridad jurídica se siga perfeccionando para que podamos nosotros tener seguridad y certeza jurídica que lo que obra en los registros públicos es 100% verdadero, ¿verdad, chicos? No sé si tiene alguien alguna pregunta acá. Si no, continuamos. ¿Alguna pregunta? Licenciado, entonces, en un supuesto alguien viniera y nos preguntara, mire, yo quiero hacer negocios con tal empresa, tendríamos que pedir a la solvencia fiscal y ¿qué otro documento hay? Miren, ustedes como abogados, yo les aconsejaría, ya les doy la idea, ¿verdad? Porque a mí no me gusta ser egoísta. Ustedes pueden ser abogados corporativos y entonces un servicio que pueden ofrecer ustedes como bufete, les insto a que también puedan ver al doctor Vladimir Aguilar, creo que está en internet una exposición de él del compliance corporativo. Usted puede ofrecerle a las empresas verificación de toda esa información, ¿verdad? O sea, usted puede verificar en primer lugar quiénes son las personas. Si van a ser extranjeros, vamos a necesitar que los documentos vengan y que se cumpla con el apostillado respectivo. Si efectivamente Guatemala no tiene celebrado con el otro estado lo referente al convenio de la Haya en relación al apostillado, pues pueden pedir los pases de ley para verificar la identidad. Es como, por ejemplo, cuando ustedes celebran un matrimonio con una persona extranjera, pues dentro de los requisitos saben ustedes que la persona extranjera tiene que presentar carencia de antecedentes penales y policíacos y certificación de la partida de nacimiento debidamente apostillada, porque ¿qué vamos a establecer con la partida de nacimiento? Que no esté casada. Gracias, Susana Córdoba. Entonces, usted puede ofrecer esos servicios, ustedes pueden ofrecer para investigar empresas, ¿verdad? Verificar si tienen demandas en los juzgados, lo que yo les decía en mercantil, la famosa fama mercantil, de las cuales deben de gozar las empresas. Porque, por ejemplo, si yo miro que una empresa ha sido demandada, muchas veces, ¿qué seguridad y garantía pues yo tengo, verdad? Aunque muchas veces las empresas también no quieren, o mejor dicho, les cuesta gastar en ese tipo de situaciones. Y por favor, sí, ya se va a pasar la asistencia, chicos. Si les interesa más la asistencia que la clase, pues vamos mejor a presentar la asistencia al inicio de la clase, ¿verdad? Yo sé que es por la situación de que por 2 faltas pues ya no tienen derecho, pero ahí está mi auxiliar. No sé si está mi auxiliar por ahí, por favor, para verificar lo de la asistencia. Entonces lo voy a escribir. ¿Saben? ¿Se dio un horario para la licencia? Sí, bueno. Continuamos pues. Luego, pues como le decía José Rodolfo, esos les importa más una asistencia que el consejo que yo les estoy dando con ustedes como profesionales, ¿verdad? Créanme que, por ejemplo, yo solo por solicitar certificaciones al registro de la propiedad y por interpretar o analizarles, yo puedo cobrar hasta 5,000 quetzales y a mí la certificación la certificación tal vez me gasto unos 200, 300 quetzales, ¿verdad? Pero yo les voy explicando más o menos cómo es y todo eso, ¿verdad? Así también usted puede ir al registro mercantil y todo eso le va a servir. ¿Cómo puedo saber si una empresa está demandada, Yoneli? Pues puede ir usted al registro, puede ir, por ejemplo, si es en materia civil acá en Guatemala, puede ir
aquí al Centro de Justicia Civil que está en la zona 9 y ahí en el Centro Administrativo de Gestión Penal puede pedir información si alguna empresa está demandada. Puede usted también, si ha sido denunciada de forma penalmente, pues puede ir al Centro Administrativo de Gestión Penal que está en Torre de Tribunales, o incluso ahora ya hay formularios electrónicos, ¿verdad, chicos? Pero continuemos. Yo solo les hacía esa acotación para que ustedes puedan verificar, o sea que la carrera de abogado y notariado no se circunscribe únicamente a lo penal. Y por cierto, gracias a Dios, bueno, ya se los había dicho, era mi caso ayer, pues lo ganamos. Pero sino que hay otras formas y porque ustedes tienen que ver esas alternativas porque se nos está cerrando la brecha, ¿verdad, chicos? Como les decía, porque todo es electrónico. Ahora mucha gente ahora ya ni le pide a uno una certificación, pero ellos pueden pedirle la certificación, pero no saben cómo interpretarla. Si usted sabe cómo interpretar una certificación del registro de la propiedad, ahí ya va a saber mucho. También les decía la otra alternativa que ustedes pueden acudir al DICABI, al Ministerio de Finanzas Públicas, y ahí pues sí aparece a veces con el nombre de la persona qué propiedades le pertenecen, ¿verdad, chicos? Luego vamos al principio de rogación. Es un principio muy sencillo en donde pues como les manifesté el día de ayer, licenciado, ¿cuánto se puede pagar por una autenticación de DPI? Ahí hablamos con base al arancel, pero eso creo que está en el artículo 107 de su código de notariado. Por lo regular, un buen precio ya en estos tiempos es entre unos 150 quetzales a 300, ¿verdad? Lamentablemente también, chicos, ese es otro problema que tenemos. Muchos notarios que se están graduando ahora están abaratando los precios, ¿verdad? Por ejemplo, yo a un cliente le dije, mire, yo le voy a hacer su asamblea y le voy a hacer su aportación de un bien inmueble. ¿Y cuánto me cobran? 20,000 quetzales le va a salir todo eso por el valor del bien inmueble, le digo, y todavía se le está cobrando barato. ¿Qué me dice? 10,000 te doy. No, muchas gracias, le dije. No, muchas gracias. Usted como notario debe de exaltar la profesión porque nos cuesta, ¿verdad? Ahí para eso también hay un arancel, y eso que el arancel es del año, el código notariado, no me acuerdo hasta el año que es, pero ya tiene más de 50 años ese arancel, ¿verdad? Y si nos vamos al de procuradores, el decreto 119-96 o 111 creo yo que es, también, ¿verdad? Usted va a tener que aprender a cobrar. Lamentablemente eso no nos lo enseñan en la universidad. Pero como les digo, me indicaba es muy caro. Bueno, le dije, si no quiere, pues no. Puede buscar los servicios de otro notario, pero tampoco permitan ustedes que el cliente les ponga precio, ¿verdad? Yo sé que al principio vamos a tener necesidad. Bueno, podría ser que sea más bajo, pero por ejemplo, ya no se ajusta. Por eso les digo, es que ustedes lo que tienen que ver cuando lean sus leyes es lo siguiente: ¿en qué año fueron emitidas? ¿Verdad? 50 quetzales en aquel tiempo era el equivalente a 500 quetzales de ahora. ¿Sí? El problema es, como les digo, que nosotros tenemos que trabajar durante esa competencia desleal, ¿verdad? Continuando con la clase, pues el principio de rogación, pues usted puede haber autorizado, puede haber celebrado una compraventa, puede haber creado una marca, puede haber creado un invento, pero si usted no va y lo inscribe a los registros respectivos, el registro no lo va a hacer por usted. Todo eso se hace con peticiones distintas, peticiones que se realizan a los distintos registros. Si yo, por ejemplo, le di la cantidad de 200,000 quetzales a una persona por constituir una garantía mobiliaria por unas máquinas industriales, pues yo como acreedor tengo la obligación de ir a solicitar al registro de garantías mobiliarias
a inscribir, a que me inscriban ese derecho, ¿verdad? Entonces, todo lo que se hace con excepción, ya habíamos explicado la otra vez, de los derechos derecho de autor y derecho conexo, ¿verdad? Que ahí no es necesaria la inscripción como habíamos leído en el artículo de esa ley. Al igual, por ejemplo, con las marcas notoriamente reconocidas o, por ejemplo, las marcas de origen. Yo no puedo decir que voy a ir a registrar la marca Ron Zacapa si soy de Ecuador, cuando todos sabemos que el Ron Zacapa, ¿en dónde es fabricado o de dónde proviene? De acá, de Guatemala. De acá de Guatemala, y eso es una marca de origen en donde sí podemos oponernos, ¿verdad? Pero la regla general es que usted siempre va a tener que ir a los registros a inscribir su derecho. Por ejemplo, en el caso de las garantías mobiliarias, pues esa la puede solicitar el acreedor, el deudor o cualquier persona legalmente autorizado por ellos, ¿verdad? Entonces hay una flexibilidad en ese registro de garantías mobiliarias, pero al igual en el registro general de la propiedad. Usted puede ser el notario que autoriza la compra-venta. Usted, si quiere, le da al cliente su testimonio ya con los impuestos pagados para que lo presente al registro y con su duplicado, y puede ir la propia persona. Puede mandar a su procurador o puede ir usted mismo como lo hacía, o como les dije el día de ayer, ya ahora todo lo puede hacer usted de forma electrónica, ¿verdad? Ahora ya solo la compraventa y la donación ya lo puede hacer de manera electrónica desde cualquier parte donde esté usted, ¿sí? En el Código de Comercio también las inscripciones, por ejemplo, si también usted quiere una inscripción que devenga de algún caso, pues usted le va a solicitar al juez. Yo acabo de promover una demanda en donde en esa demanda yo le solicito al juez que para evitar que se siga transfiriendo la propiedad del bien inmueble que está en litigio es cuando hay un proceso que se decrete la medida de embargo de anotación de demanda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy ante el juez y entonces ahí voy con el notificador, si es caso civil, para procurar que me den mi despacho, y a ese despacho lo llevo yo al registro de la propiedad para que me inscriban eso rápido, ¿verdad? Y evitar que se continúe con la sucesión de ventas de un bien inmueble, que yo precisamente lo que quiero evitar. En el Código de Comercio, pues está también regulado en el artículo 340, ¿verdad? En donde establece podrán, es una norma facultativa, solicitar la inscripción los propios interesados, los jueces, los notarios, pero uno como notario, pues lo que va a ofrecer van a ser sus servicios. Entonces, uno le va indicando a la persona, le hace uno la cotización de sus servicios profesionales, incluidos gastos, y ahí mismo, pues bueno, ¿qué es lo que me incluye, licenciado? Mira, aquí le incluye que usted solo tenga que venir conmigo un día, firmamos la escritura y yo me encargo de todo después. Con base al arancel, estos son los gastos que usted va a tener que realizar, y yo me voy a encargar ya de todo lo demás, y por mis honorarios va a ser tanto. Pero ya sabemos también que en el registro mercantil ya todo es digital, ya todo es electrónico y usted puede hacerlo. Y lo que yo le aconsejé el día de ayer es que cuando usted se gradúe, lo primero, y se tenga su colegiado, lo primero que debe hacer es, si ya tiene dinero, pues comprar su firma electrónica, su servicio de firma electrónica, o si no, ahorrar para ello, porque como les decía, ¿verdad? Eso es eso les va a ayudar a ustedes. Si no tenemos para pagar un procurador, pues ya no vamos a tener que salir tanto. Les cuento mi caso principal hace como 14 años. Yo iba, pero me gustaba porque iba bien feliz. Miren, chicos, cuando mi primera escritura, decía yo, y me fui al registro, yo todo emocionado, ¿verdad? Que si me la suspendieron, ¿verdad? Porque había cometido un error de forma ahí que tenía que aclarar después, ¿verdad? Pero
Incluso nos tocó duro porque cabal cuando yo me acababa de graduar, entró en vigencia un aumento de la ley. La firma electrónica tiene aproximadamente 1,000 quetzales. Hay una, la 5B, que el Colegio de Abogados y Notarios el año pasado o antepasado, pues celebró un convenio con ellos y le cobran como 500 quetzales también. Y lo bueno que también se han modernizado esos servicios de firma electrónica, porque antes solo le daban a uno un token y solo con su computadora podía hacerlo uno. En cambio ahora no, ahora ya tiene uno un código y lo puede hacer desde cualquier computadora en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Silvia. Solo sobre la firma electrónica, ¿el pago es mensual o es anual? No, es un pago anual. Es un pago anual que se hace. Así Gracias. es. Y ya con su firma electrónica, pues yo entiendo, chicos, que muchas veces, pues no a todos nos va de la mejor forma. Algunos tenemos que picar piedra más que otros. Pero también, yo les dije el día de ayer que yo por ejemplo, legalización de títulos de propiedad, yo no hago eso, ¿verdad? O sea, no hago traspasos. Pero sin embargo, al principio hacía traspasos, pero era una obligación que impuso la SAT también en ese momento de ir a dejar avisos. Solo para ir a dejar un aviso me tardaba 2-3 horas en SAT. Y tal vez lo que ganaba yo con ese traspaso eran, ¿qué? 500 quetzales. No había como que entre 300 a 500, ¿verdad? Como les decía, cuando yo me acababa de graduar, las hojas de protocolo costaban 1 quetzal de papel sellado especial para protocolo donde usted hace las escrituras públicas. Y resulta que cuando se reformó la ley, decreto 4-2012 y decreto 10-2012, ambos del Congreso de la República, por si los quieren leer, ¿saben qué hicieron la mayoría de colegas notarios? Lamentablemente, fueron a agotar toda la existencia de protocolo y nosotros los nuevitos nos quedamos sin poder comprar protocolo, ¿verdad? Lamentablemente pasamos como 6 meses. Imagínense, se le llevan los clientes a uno porque lamentablemente hubo un poco de egoísmo para con los nuevos, ¿verdad? Porque obviamente valía un quetzal, pero donde se les revirtió fue que en la propia ley decía, o mejor dicho, en la ley indicaba que los que habían comprado papel especial de protocolo a quetzal tenían que adherirle 9 timbres o 9 quetzales en timbres fiscales. O sea que al final siempre terminaron pagando los 10 quetzales, ¿verdad, chicos? Entonces, para esos retos es que ustedes tienen que estar preparados, ¿verdad? No más que para una lista, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos la decisión entre el solicitante y presentador. El solicitante, pues, es la persona que tiene ese interés legítimo. Yo compré una casa, yo quiero que me inscriban en el registro esa compraventa para yo ya aparecer en el registro. Presentador es cualquier persona que vaya a los registros. De hecho, los registros ahora tienen formularios, ¿verdad? Todos tienen formularios electrónicos en donde usted puede presentar su documento. Luego tenemos lo que es el principio de prioridad. Pues en este sentido ya lo vimos el día de ayer. Ese principio de prioridad, ojo, priva en materia registral. Es decir, ese principio, el documento que aparezca incluso en el mismo día, se haya presentado con relación a un mismo bien, a una misma finca, pues este principio establece que se le va a dar prioridad al que se presentó de primero. Adelante. Adelante. Ese principio es el que es a lo que se refiere ese principio de prioridad. Pero como les dije yo el día de ayer, en los registros en Guatemala, ningún registro va a convalidar actos, ¿verdad? Que sean nulos de pleno derecho. Por eso siempre se va a consignar esa frase que el presente registro no convalida hechos o actos nulos que dieron origen al documento que se presenta ante el registro.
De tal suerte que si hubo una doble venta, pues va a ser un juez de lo civil el que efectivamente va a tener que determinar a quién le asiste el derecho, ¿verdad? Porque se pueden dar ciertas prácticas. Por ejemplo, como les decía, si una persona vendió una propiedad, pero no la inscribe y luego la vende, la vuelve a vender, pero la primera persona no la inscribió por más de 10 años, tendríamos que averiguar cuáles fueron las causas por las cuales no la inscribió, ¿verdad? Entonces, no solamente decir, es que ya no podía vender, no. Eso va a ser dependiendo al cada caso concreto y a la jurisprudencia que exista, ¿verdad? En este caso, pues, todavía no hay doctrina legal y todavía no hay jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad. Lo que sí hay es jurisprudencia y que no sé si alguien ya leyó alguno de los criterios jurisprudenciales que les mandé yo o que están colgados en la página de la clase. Pues en nuestro Código Civil se encuentra regulado este principio en los artículos 1141 y 1142, ¿verdad? Y en el artículo 6 se establece que entre 2 o más inscripciones, pero ojo, 2 o más inscripciones. Aquí no estamos hablando de la validez, los principios registrales, Jacqueline. Aquí no estamos hablando de la validez del documento presentado. Aquí estamos hablando de la presentación del documento y muchas veces confundimos eso. Como a mí me lo inscribieron de primero, pues el otro queda nulo. No. Cada quien va a defender su derecho de propiedad como lo considere conveniente, porque el derecho de propiedad es oponible a todo el mundo. ¿Alguna pregunta acá? Ninguno, licenciado, gracias. ¿Todo claro? No, Lick, no es todo claro, Lick. Excelente. Bueno, principio de tracto sucesivo, ¿verdad? En ese sentido, pues el principio de tracto sucesivo, cada primera inscripción y cualquier modificación posterior que se haga en cualquier registro, pues se va a inscribir una en pos de otra y bajo estricto y riguroso orden de fechas cronológicas, etcétera, etcétera. Para ilustrar este principio, pues les voy a presentar acá, por ejemplo, vamos a dejar de presentar y vamos a ver. Lo que ustedes están viendo en su pantalla, pues es una certificación de una sociedad mercantil. De una sociedad mercantil en donde, pues, en efecto, lo que ustedes ven ahí es que esta sociedad, si se dan cuenta, esas eran las inscripciones que se hacían en los libros respectivos. Obviamente, pues estas inscripciones fueron superadas y ya después se mandó todo a digitalizar. Y regula el artículo 16 de su Código de Comercio que cualquier ampliación, cualquier reducción, cualquier modificación, cualquier cancelación, cualquier disolución que se haga por respecto de una sociedad anónima, pues debe de constar en escritura pública. Y en efecto vemos acá que estamos verificando una modificación. Y por último, pues ya cuando ya se pasó a manera digital, pues ya ahí obramos desde cuándo fue constituida esta sociedad anónima. Entonces vemos que esta sociedad anónima fue constituida a partir del año 96. Vemos cuál es el objeto de la sociedad, cuál es su capital autorizado, cuál es su capital mínimo y cualquier modificación pues se va a ir inscribiendo posteriormente. A eso es a lo que se refiere el principio de tracto sucesivo regulado en los distintos
en los distintos cuerpos normativos de nuestro código. Vamos a ver. Y por ejemplo, lo que les decía yo con lo de las inscripciones de las partidas de nacimiento, pues vamos a presentar acá. Vamos a ver. Acá estamos. Excelente. Si se dan cuenta, pues acá está la inscripción de la persona, la información que nos proporciona la partida de nacimiento, pues nos indica cuál es la fecha de nacimiento, el nombre, ahora ya lo enrolan con el código único de identificación, etcétera, etcétera, la persona. Pero acá en la parte de atrás siempre va a estar este apartado donde va a estar las observaciones, y pues vemos acá que solo hay una modificación al estado civil de la persona. Acá la modificación consiste en que este señor pues contrajo matrimonio, aquí se está indicando cuándo fue que se enroló y cuál fue el código único de identificación que se le otorgó. También, por ejemplo, si la persona celebró matrimonio, aquí mismo se va a ir consignando que celebró matrimonio con X personas. Si la persona cambió de nombre, también aquí mismo se hace la observación. Por eso cuando le vayan a preguntar a ustedes, miren, Licky, si me cambio de nombre, ¿mi partida de nacimiento va a cambiar? No, siempre va a aparecer su nombre como está, y hasta acá en la observación se va a indicar, ¿verdad? El inscrito realizó su cambio de nombre por el nombre Juan Gabriel, por así decirlo, mediante escritura autorizada por el notario XX, ¿verdad? Entonces no es que ya no vaya a aparecer ahí el nombre, porque van a llegar mujeres para decirle, mire, yo no quiero que siga teniendo el nombre de ese señor, mi hijo, ¿verdad? Dios me guarde. Así, no, usted dígale, bueno, sí se le puede cambiar de nombre, pero siempre va a aparecer ahí el nombre de la persona. Solamente se va a hacer una modificación. Porque recordémonos que el nombre tampoco constituye filiación patrimonial, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy a poner, ¿cómo les diré? Si yo me voy a cambiar de nombre por, qué sé yo, algún personaje famoso. Vamos a ver. Vamos a ver. Leo Messi, digas. Ajá, eso no significa que Leo Messi vaya a ser mi papá, ¿verdad? Porque hay unos piensan que al cambiarse de nombre, pues ya cuando llegan con su partida de nacimiento, mira, papá, yo también soy tu hijo porque también tengo el apellido de Messi, ¿verdad? No, los cambios de nombre o las identificaciones de personas no constituyen filiación, ¿verdad? Acá sí tenemos un ejemplo de la partida de nacimiento que les decía, ¿verdad, chicos? Aquí sí nos podemos dar cuenta, efectivamente, esas anotaciones que se hacen, pero me está fallando un poco la computadora. Ajá. Aquí sí ya vemos, no sé si leen ustedes razón, según partida número 44, sí, ¿están visualizando eso? Sí, licenciado. Y ahí se indica que la persona contrajo matrimonio en el año de 1962 con José López Martínez. Así que cuando ustedes también se casen, piénselo, porque en su partida de nacimiento, y si ustedes se llegasen a divorciar o llegasen a fracasar en su matrimonio, siempre les va a aparecer el nombre de ahí, de su querido, ¿verdad? Mejor acuérdense de los momentos que vivieron felices, ¿verdad? Porque siempre lo van a tener ahí solo para que lo piensen, ¿verdad, chicos? También ahí en la segunda inscripción se indica que, vamos a ver, la fecha de enrolación y que se le otorgó también el CUI. Luego también ahí en la razón se indica que esta persona se identificó con otros nombres, ¿verdad? Se identificó con los nombres de Telma Esperanza Morales y Esperanza Morales.
pero eso no constituye filiación como les había indicado. Pues eso es lo que se refiere a este principio de tracto sucesivo. Toda inscripción, Silvia, le escucho. Licenciado, solo una duda, digamos así, cuando una persona se cambia de nombre, ¿va? Se publican los edictos, pero si hay una persona que se opone al cambio de nombre, ¿qué pasa? Bueno, pues obviamente nos da la propia ley una salida y creo que se ventila en incidente a efecto de determinar si la oposición procede o no, pero esto ya va a ser un juez el que lo va a decidir, ¿verdad, Silvia? Ah, ok, licenciado. Siempre, siempre. El link, Gracias. ¿puedo quitarle el apellido del papá a mi hijo? Sí, se lo puede quitar, pero ya le dije en su partida de nacimiento siempre va a aparecer el nombre del indeseable, ¿verdad? Solo va a aparecer la razón donde se va a indicar que efectivamente ya le cambió de nombre. Y es lo que yo le digo a las personas. Todas esas circunstancias que se dan, se dicen innombrables, ¿verdad? Pero como les digo, pues al final hubo un tiempo en el que hubo amor, ¿verdad? Si usted va a constituir una sociedad anónima, aunque usted ya no sea socio accionista, siempre va a aparecer su nombre ahí cuando soliciten la certificación de la escritura de constitución de sociedad. A eso es a lo que se refiere el principio de tracto sucesivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta con este principio o ya les quedó claro? Todo claro, Lic. Muy bien. Como les indicaba, ¿verdad? Y como bien lo hizo la pregunta de la compañerita, pues las consecuencias de la inscripción pues van a tener una consecuencia negativa y positiva, ¿verdad? Por ejemplo, una negativa es que si yo no soy el propietario o no aparezco inscrito como tal en el registro de la propiedad, pues obviamente yo no voy a poder transmitir la propiedad de ese bien inmueble. Yo tengo que aparecer como titular para poder disponer de ese derecho en la forma que yo considere pertinente, ¿verdad? Y lo positivo es efectivamente si yo tengo operada una inscripción de una marca, de una patente de invención, de un modelo de utilidad, de una señal o expresión de publicidad, etcétera, etcétera, pues yo puedo constituir un usufructo, puedo dar en arrendamiento, puedo vender, etcétera, etcétera. Esas son las consecuencias tanto positivas o negativas en virtud de figurar usted como titular de ese derecho, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que ve un registrador cuando le presentan un documento es ver quién es el titular de ese derecho. Por eso precisamente los registradores pueden tener consecuencias jurídicas en sus actos y eso va con la pregunta que yo había hecho. Sí, ya se las voy a enviar, ya mi procurador está escaneándolas y yo se las voy a mandar en unos momentos, solo me la manda él, ¿oyeron? Pero más que nada es que ustedes tienen que poner atención con relación a lo que yo explico, ¿verdad? Vamos con el cuidado que deben de tener los registradores. Lamentablemente en el registro de la propiedad, nuestro Código Civil que regula el libro cuarto referente al registro de la propiedad, ¿de qué año es? ¿No saben de qué año es, chicos? Su Código Civil, qué bárbaros. Cuando los examinen al privado, si no me responden a esa pregunta, desde ahí les pido que salgan de mi clase inmediatamente. José. 1963. ¿Y entró en vigencia? Ya. En 1964. Sí. Durante el gobierno de Enrique Peralta Zurria. Bueno, pues lamentablemente los registradores acá en Guatemala, en cuanto al registro de la propiedad, la garantía que deben de prestar es de 10,000 quetzales, imagínense, para cubrir algún daño y perjuicio ocasionado por su mal actuar. Pues ahí creo yo que podrían haber estudios o podrían ustedes realizar una tesis haciendo un análisis de ese artículo
en donde pues debería de establecerse, porque los registradores ganan muy bien, les cuento. Los operadores ganan muy bien. De hecho, el registro de la propiedad es uno de los pocos entes sustentables que subsisten con su patrimonio propio derivado de los fondos privativos que reciben derivado de esas inscripciones, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a dejar la sesión hasta acá. Quería terminar todos los principios, pero lamentablemente no me alcanza una hora y por eso les voy a dar yo tiempo para que los que deseen hacer preguntas las hagan. José. Sí, ¿qué artículo dijo que podría ser tema de tesis, licenciado? Ya expliqué todo el libro cuarto de su Código Civil, el reglamento del registro de la propiedad, las diapositivas que hemos visto en clases, su constitución política de la República, porque hasta acá, como les digo, según la encuesta que yo les envié a ustedes, la mayoría ya pasan del sexto, deben de pasar del sexto semestre, por lo tanto, creo que en sexto semestre recibieron Derecho Civil 4, ¿sí o no? Sí, sí, licenciado. Entonces ya ustedes tienen que ser unos máster, ¿verdad? Y ustedes tienen que formularse la pregunta. Susan Córdoba está en sexto, pues me imagino, así, ya pasó sexto, entonces ya entra séptimo semestre. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no, como les digo, pues ya pueden abandonar su sesión y yo siempre estoy anuente a responderles unos 10 minutos para los que así lo deseen. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Dulce. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, feliz tarde. De mi parte, feliz tarde, licenciado. Muchas gracias por la clase. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Bueno, chicos. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias por todo. Gracias, Lick. Que pase feliz tarde. Supongo que hoy no hay tráfico, por eso nos deja rápido. Adiós, Lick. No. Bien, siempre hay tránsito ustedes, pero créanme que... ya el primer reclamo, Lick. Si se dan cuenta, no estoy en el lugar habitual donde les doy el curso, ¿verdad? Entonces estamos de visitantes el día de hoy y pues ya tengo que retirarme también porque tengo que ir a traer a mi hermanita que viene de viaje. Hay un gran caos, uy, Ricardo. Bueno, ni modo, hay que tener paciencia. Se me cuidan pues, chicos, que Dios me los bendiga, espero verlos mañana. Gracias. Muchas gracias por la clase. Por sus clases. ¿Quién me dijo? Y si nos ¿Quién interesa quiere la clase, no la asistencia? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Escuché? Es una pregunta algo personal. Por ejemplo, yo se la hice ahí, pero creo que no la puedo leer. Mis hijos son de apellido, mis hijos varones, Pérez Herrera. A la hora de que nazcan los hijos de ellos pueden colocar de primero el apellido Herrera. Fíjese que en realidad, como usted sabe, el nombre se conforma por el nombre de pila al que nos otorgan nuestros padres, ¿verdad? Y el patronímico que se deriva de los apellidos. Si usted me dice a mí, pues en la ley no hay ninguna norma imperativa que forzosamente nos obligue a inscribir de primero a los hijos con el apellido del papá. Pero el problema acá es, como le digo, con la calificación registral, el criterio registral, ¿verdad? Pero yo creo que ya está cambiando esto y pues oportunamente sí se va a poder, de hecho es el derecho a la identidad, qué apellido es el que podemos usar. Pero para efectos prácticos, Leila, lo que usted puede hacer es decirle a las personas que pues solo utilicen un apellido y después otorga una identificación de persona y ahí estaría. Bueno. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, Lick, más o menos como en cuánto sale el cambio de nombre. Xiomara, le voy a responder porque esa es tengo una anécdota bien interesante. Fíjese que, por eso les digo, ustedes tienen que saber los aranceles, tienen que saber cuánto van a cobrar, etcétera, etcétera. Pero una amiga, cuando empezó también en su ejercicio notarial, llegó una persona y le pregunta, mire, yo quiero hacer un cambio de nombre.
¿Cuánto me cobra? 500 quetzales, le dice ella. Dios mío, ni lo de los edictos, ni lo del edicto que se debe publicar, ¿verdad? Porque usted publica un edicto cuando se le hace la solicitud de cambio de nombre y debe publicar otro edicto cuando efectivamente ya se hizo el cambio de nombre. Para los que no lo saben, un edicto es una publicación que se hace de determinado tema que se está tratando y el edicto genera honorarios. Ahora ya todo es electrónico, ¿verdad? Para una corrección de bienes por medio de cambio de nombre, sí podría hacerlo así, si usted lo considera. Entonces, ustedes tienen que saber bien el arancel, pero imagínense, ella tenía su oficina hasta en San Miguel Petapa. Y gracias a Dios, ahora pues las publicaciones son electrónicas por medio del decreto 17-2018, creo yo. Es que ahora ya todas las publicaciones son electrónicas y son un poco más baratas que antes. Entonces, ella tuvo que venir aquí a la tipografía nacional desde Petapa. Imagínense cuánto tuvo que gastar de gasolina, mínimo 100 quetzales. Cuánto pagó de escritura, etcétera, etcétera. Jimena Hernández, usted puede usar el segundo apellido de su mamá, puede omitir el de su papá y puede otorgar lo que se llama, para efectos más prácticos, una identificación de persona. Una identificación de persona, les voy a dar un ejemplo para los que todavía aún no saben, porque todavía no han llegado a notariado 3. Es Juan Gabriel. Sí saben ustedes que Juan Gabriel no se llama Juan Gabriel, ¿verdad? No. Sí saben ustedes que Bad Bunny no se llama Bad Bunny, ¿verdad? Pero ellos van al banco y van con un cheque a nombre de Bad Bunny, pues obviamente tienen que tener un documento legal que los ampare. Precisamente para eso es la identificación de persona. La identificación de persona es un procedimiento notarial que usted acude ante un notario y le dice, mire, yo me voy a llamar como me plazca, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, a mí no me gusta mi segundo nombre, que es René, ¿verdad? Pero me podría poner, qué sé yo, no sé, ayúdenme ustedes con algún nombre bonito, o Alain Dicarpio, ¿verdad? Morales Agastume. Entonces yo puedo utilizar ese nombre y después puedo ir ante un notario a que me faccione una escritura y luego la inscribo en el Registro Nacional de las Personas y ahí efectivamente se va a establecer que ese nombre de Alain Dicarpio Morales Agastume también me identifica y me pertenece. Y yo puedo usar ese nombre. Está, creo que por su artículo 5 de su Código Civil también, o 5 o 6 de su Código Civil. ¿Verdad, chicos? No sé si le quedó claro. Sí, gracias. Excelente. Ok, ¿alguien alguna otra pregunta? Si no, pues abandonamos la sesión y nos quedamos ahí. Nos vemos mañana. Licenciado. Ajá, luego, ahorita vamos con Niceli y luego con Aileen. Niceli. Disculpe una consulta, ¿a partir del 7º semestre usted qué clases da? Pues fíjese que, pues no sé, yo imparto derecho administrativo, no sé si me van a dar, estoy entre derecho administrativo y derecho mercantil. También imparto derecho penal, pero todavía no sé, no me han confirmado. Y oye, Niceli, muchas gracias. Bueno, y es en la jornada nocturna. Sí, en la jornada nocturna. O está viendo para no inscribirse conmigo. No, para buscarlo. Muy bien, yo pues eventualmente les avisaré, ¿verdad, estimados chicos? Si efectivamente voy a dar clases. De hecho, ya en esta semana voy a averiguar y qué curso es el que me van a permitir continuando dar, ¿verdad? Gracias, licenciado. La otra compañerita que estaba haciendo una pregunta, no sé, dije su nombre, no sé si está todavía. Sí, aquí está. Aileen. Sí, buenas tardes.
Una pregunta, ¿con esa identificación de persona también se pueden casar o no? Es que por eso, precisamente, usted se va a identificar, puede ir a cambiar cheques con cualquiera de los dos nombres, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. El problema que sí hemos tenido o que se tiene ahora es que RENAP debería estar interconectado con instituciones bancarias, con notarios, y cuando uno pues ingresa su impresión digital, pues efectivamente ahí van a aparecer todos los datos, ¿verdad, Aileen? Para que tampoco nos sorprendan a nosotros los notarios con algún documento de identificación falso. Pero sí, efectivamente puede casarse con ese nombre, no hay ningún problema. Gracias, licenciado. Porque recuerden que el artículo 6, numeral o inciso A de su reglamento de RENAP establece que las certificaciones de las partidas de nacimiento, ¿qué es lo que prueban? El estado civil de las personas, ¿verdad? El estado civil de las personas. Entonces ahí pues va a ver usted si la persona ha otorgado un cambio de nombre, una identificación de persona, o si la persona ya falleció, se le denomina identificación de tercero, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta? Si no, pues dejamos y abandonamos la sesión, chicos. ¿O se les olvidó apagar el teléfono a algunos? No, todo claro. Oh, claro, Liz, muchas gracias. Bueno, nos vemos, chicos, el día de Feliz mañana. tarde. Feliz tarde. Nos vemos. Feliz